Buenas tardes. El capítulo 7, titulado Los consumidores y los productores y la eficiencia de los mercados, trata sobre la economía del bienestar, ¿verdad? La economía del bienestar. Economía del bienestar es el estudio de cómo la asignación de recursos afecta el bienestar económico. Empezaremos por examinar el beneficio que los compradores y los vendedores reciben por participar en el mercado. Posteriormente estudiaremos cómo la sociedad puede lograr que este beneficio sea lo más grande posible. Este análisis nos llevará a una profunda conclusión. El equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado maximiza los beneficios totales que reciben los vendedores y los compradores. Se maximiza el beneficio cuando se produce la cantidad que tanto demandantes quieren y oferentes pueden producir. Como recordará, uno de los 10 principios de la economía estudiados en el capítulo 1 es que normalmente los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. El estudio de la economía del bienestar analiza este principio más a fondo y responde a nuestra pregunta acerca del precio correcto de un producto. Es decir, el precio que equilibra la oferta y la demanda de un producto es en cierto sentido el mejor porque maximiza el bienestar total tanto de los consumidores como de los productores de dicho producto. Ni el consumidor ni el productor de dicho producto se proponen lograr este objetivo, pero su acción conjunta, dirigida por el precio de mercado, lo lleva a un resultado de maximización del bienestar, como si lo guiara una mano invisible. Para comenzar nuestro estudio de la economía del bienestar, examinaremos los beneficios que reciben los compradores de su participación en el mercado. Disposición a pagar. La disposición a pagar es la cantidad máxima que un comprador pagará por un bien y mide cuánto valora el comprador el bien. ¿Cómo vamos a medir la disposición a pagar en esta curva? Pues es la altura desde el eje de las abscisas, que sería el eje horizontal, hasta la curva, ¿verdad? Todo esto es lo que está dispuesto el consumidor a pagar, ¿bien? El consumidor a pagar. Excedente del consumidor. Bueno, ¿qué es el excedente del consumidor? El excedente del consumidor dice la cantidad que un comprador está dispuesto a pagar, perdón, por un bien menos la cantidad que efectivamente paga. Por ejemplo, si esto se tratara de cantidad de carteras, ¿verdad? Y esto sería el precio de las carteras, que el precio de la cartera sea, bueno, que el consumidor esté dispuesto a pagar 1,200. Sería este punto. Pero en realidad lo que paga cuando va a la tienda son 800. Entonces, él iba dispuesto a pagar 1,200. Pero termina pagando 800. La diferencia, esos 400, ¿qué sería? El excedente del consumidor, ¿verdad? El excedente del consumidor, el beneficio que tiene ese consumidor por participar en ese mercado. Dice que el excedente consumidor mide el beneficio que obtienen los compradores por participar en el mercado. El excedente del consumidor está situado debajo de la curva de demanda y encima del precio. Si ustedes se fijan, toda esta área rosada es el excedente del consumidor. ¿Y dónde está localizada? Pues acá, ¿verdad? Por arriba del precio y por abajo de la curva de demanda. Debido a que la curva de demanda muestra la disposición a pagar de los compradores, también permite medir el excedente del consumidor. Entre más bajo el precio, mayor va a ser el excedente del consumidor. Veamos. ¿Cómo un precio más bajo incrementa el excedente del productor? Dice, en vista de que todos los compradores, consumidores, demandantes, como usted quiera decirles, quieren siempre pagar menos por los bienes que adquieren, un precio más bajo es conveniente para los compradores de un bien. Todos cuando queremos consumir, ¿verdad? Queremos pagar menos por el bien, ¿verdad? Y eso es normal en un consumidor. Bien,
¿Cómo vamos a medir en esa gráfica el excedente del consumidor? Empecemos por el precio normal, ¿verdad? El precio antes era precio 1, ¿bien? El precio 1, el excedente del consumidor era el rectángulo A, B, C, ¿verdad? Ese rectángulo era el excedente del consumidor inicial, ¿verdad? Inicial. Mire ahora que bajó el precio, ¿qué sucede? Al bajar el precio, bajó a P2. Bien, al bajar el precio, el incremento en el excedente del consumidor se compone de dos partes. Bien, de dos partes. Una parte sería este rectángulo, y la otra parte sería este triángulo. La primera parte de ese rectángulo dice aquellos compradores que ya compraban la cantidad 1. ¿Se acuerda que a precio de P1 compraban la cantidad 1? Bien. Ahora esos consumidores se ven beneficiados. ¿Por qué? Porque el precio bajó de P1 a P2. Entonces, ¿qué pasa? Que al bajar el precio, el incremento en el excedente del consumidor de los compradores existentes, eso que solo ellos estaban cuando el precio 1, es la reducción de la cantidad que pagan, ¿verdad? La cantidad que pagan, el precio menor que pagan. Esto es igual al área de rectángulo. ¿Cuál rectángulo? Mire, el rectángulo BCED, ¿verdad? Ese rectángulo ahora es adicional al excedente que tenían ellos. Ahora tienen más, ¿verdad? Más excedente, ¿bien? El segundo dice, algunos nuevos compradores, o sea que ahora ya no solo están los que compraban la cantidad 1, sino que ahora entran los que, gracias a la baja en el precio, se compra más. Entonces, algunos nuevos compradores entran al mercado porque están dispuestos a comprar el bien a un precio menor. Como resultado, la cantidad demandada en el mercado se incrementa de Q1 a Q2. El excedente del consumidor que reciben los recién llegados son los que consumen de Q1 a Q2. Entonces, el excedente del consumidor de los recién llegados sería el rectángulo CEF, ¿verdad? Perdón, CEF. Bien, entonces, la suma de este triángulo más este rectángulo más este triángulo es el excedente total. Es el excedente total. Veamos, voy a borrar. Entonces, el excedente total dice es la suma de los excedentes individuales de los consumidores que participan en el mercado. Recuerde que antes participaban estos, ¿verdad? Pero esos mismos se vieron beneficiados cuando bajó el precio. Y ahora participan estos. Entonces, todo este triángulo ahora es el excedente total. O sea, de A a D a F, ¿verdad? Todo este triángulo es el excedente total. El excedente total. Vamos ahora al lado del productor. Perdón, estoy mal de mi garganta. El excedente del productor, dice. Ahí tenemos que ver dos conceptos, ¿verdad? Uno es el costo. ¿Qué es el costo? Es el valor de todo a lo que el vendedor renuncia para producir un bien. Imagínense, ese dinero lo pudo haber utilizado en cualquier otra cosa, pero lo utilizó en producir ese bien. O sea que es un costo de oportunidad. Como el costo es el precio mínimo que aceptaría por realizar el trabajo, es una medida de la disposición a vender. O sea, que está dispuesto a vender como al costo un poco más, ¿verdad? Es una medida de la disposición a vender de sus servicios. La curva de la oferta refleja los costos. ¿Dónde están los costos? Siempre en el eje de las abscisas, este eje horizontal, desde el eje horizontal hasta la curva, toda esta altura son los costos en que incurre un productor para producir un producto, ¿bien? Un producto. Excedente del productor. Dice, cantidad que recibe el vendedor por un bien menos el costo
en que incurre a proporcionarlo. ¿Cuál es la cantidad que recibe el vendedor? ¿Se acuerda? Pues era la cantidad que pagaba el comprador. El comprador estaba dispuesto a pagar 1.200, pero lo compró ¿por cuánto? Lo compró por 800. Ajá. Y a él le cuesta, al productor le cuesta producir los 700. La diferencia son 100. Esos 100 serían, ¿qué? El excedente del productor. El excedente del productor. ¿Dónde está situada el excedente del productor? Está situado por encima, mire, por encima de la curva de oferta y por abajo el precio. Toda esa área morada es el excedente del productor. Por encima de la curva, por abajo del precio. O lo que es lo mismo, por abajo del precio y por encima de la curva. ¿Qué mide? Mide el beneficio de los productores que participan en el mercado, de los productores, vendedores, oferentes, ¿verdad? Es lo mismo. Entre más alto el precio, mayor ¿qué? Mayor es el excedente del productor. Claro, ahora póngase usted al lado que usted fuera el productor, el vendedor, el oferente. ¿Qué es lo que le conviene a usted? Que los precios sean más altos, ¿verdad? Para tener más ganancias. O sea que el excedente del productor va a aumentar cada vez que aumente el precio, ¿bien? Que aumente el precio. Veamos ese aumento en el precio. Como un precio más alto incrementa, como el precio más alto incrementa el excedente del productor. Dice, en vista de que todos los vendedores quieren siempre recibir un precio más alto por los bienes que venden, un precio más alto es conveniente para los vendedores de un bien. Miremos cómo está dividida esta gráfica. Al precio 1, había un grupo de vendedores que vendían la cantidad 1. Bien, la cantidad 1, precio 1. Pero sus costos eran estos. Estos eran sus costos. Y el precio era este. Entonces su excedente, el excedente de esto era por arriba de la curva de oferta y por abajo del precio. Bien, cuando el precio aumenta de P1 a P sub 2, ¿okay? O sea que el precio aumenta, sube, el excedente del productor es ahora igual al área ADF. Antes, el área del productor, cuando no había incrementado el precio, era ABC. ABC, ¿verdad? Era este triángulo. Pero ahora que aumentó el precio, sería para estos mismos que vendían la cantidad Q1, sería A. Bueno, como lo vemos por cualquiera de los dos lados. Usted podría decir A, ADEC, ¿verdad? O sea que estos que ya existían, su excedente consumidor sería ADEC. Todo esto, ¿verdad? Todo esto. Pero, ¿qué es lo que ganarían ellos, los que ya estaban participando en el mercado? Solo ganarían le sumarían a lo que ya ganaban antes, ¿verdad? Le sumarían el rectángulo BC, ¿verdad? Ese rectángulo por el aumento en el precio de esos productores que ya existían, los productores iniciales que ya existían, ellos se ven incrementado su excedente en ese rectángulo, ¿verdad? Vendiendo esa cantidad 1, ¿verdad? Pero al ver que el precio aumenta, ahí va la segunda parte. La segunda parte, algunos nuevos vendedores entran al mercado ya que están dispuestos a producir el bien al precio más alto. Claro, cuando los productores que no producían ese producto ven que el precio ha subido, entonces ya más gente quiere vender, ¿va? Más vendedores quieren ofrecer ese producto. Y ya que están dispuestos a producir el bien al precio más alto, lo que da por resultado un aumento en la cantidad ofrecida. Al aumentar el precio, ¿qué pasa? Aumenta la cantidad ofrecida de Q1 a Q2. Entonces, el excedente productor de estos recién llegados, de estos recién vendedores, productores, oferentes, sería el triángulo CEF, ¿va?
CF, ese rectángulo es el excedente del consumidor de los nuevos que ingresaron a ese mercado a vender ese producto. ¿Bien? ¿Cuál sería entonces el excedente total? Perdón. El excedente total sería, vea usted, para empezar, ¿qué es el excedente total de los productores en el mercado? Es la suma de los excedentes individuales de los productores que participan en el mercado, ¿verdad? La suma de todos ellos. Recuerde que antes estaban estos, ¿verdad? Que eran los productores iniciales. Y se agregaron estos productores. Entonces, este excedente del productor más este excedente de los mismos productores y el excedente de los productores nuevos, la suma de todos esos segmentos sería el excedente total. O sea, ¿qué área? Sería el área, voy a borrar para que usted lo vea mejor, sería el área de A a E, a D, perdón, de A a D y de D a F. Entonces, todo este rectángulo, perdón, todo ese triángulo sería el excedente total del productor, ¿bien? Del productor. Eficiencia del mercado. Dice, el excedente del consumidor y el excedente del productor son los instrumentos básicos que empleamos los economistas para estudiar el bienestar tanto de los compradores como los vendedores en un mercado. El excedente total es la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor. El excedente del consumidor es el beneficio que reciben quienes, consumidor, los compradores que participan en el mercado. Y el excedente productor es el beneficio que reciben quienes, los vendedores, por participar en ese mismo mercado. Resulta entonces natural utilizar el excedente total como la medida del bienestar económico de la sociedad. El excedente del consumidor se define como valor para los compradores menos cantidad pagada por los compradores. ¿Se acuerda que este comprador estaba dispuesto a pagar 1,200 por esa cartera? Pero cuando fue a la tienda la encontró por 800. Entonces, el excedente del consumidor aquí era 400. Usted le resta al valor de los compradores la cantidad que realmente pagó y usted encuentra ahí el excedente del consumidor. Miremos cómo encontramos el excedente del productor. El excedente del productor es la cantidad recibida por los vendedores. ¿Cuánto recibe el vendedor? Pues lo que pagan los compradores. El comprador llegó a esa tienda y pagó por esa cartera 800, pues eso es lo que recibe ¿quién? Eso es lo que recibe el vendedor. Ajá, y ese vendedor, ¿qué le costaba hacer esa cartera? Habíamos dicho 700. Le resta 700 a 800 y eso va a ser igual a 100. Si usted suma el excedente del consumidor más el excedente del productor, le va a dar 500. Entonces sería el excedente total, ¿verdad? Por participar en ese mercado, tanto de compradores como vendedores. Dice, al sumar el excedente del productor y el excedente del consumidor, obtenemos el excedente total. ¿Cómo sacamos el excedente total? Pues sumando ambos excedentes. ¿El valor de los compradores? Pues los compradores estaban dispuestos a pagar 1,200. ¿Qué cantidad pagaron? 800. ¿Qué cantidad recibió el vendedor? 800. ¿Qué le costó hacer esa cartera al vendedor? 700. Esto le tiene que dar por fuerza 500. 500, mire. Dice 1,200 menos 800, 400. Más 800 menos 100, menos 700, 100. 400 más 100, 500, ¿verdad? Entonces, la cantidad pagada por los compradores, que es esta, es igual a la cantidad recibida por los vendedores, que es esta, ¿verdad? Por tanto, los términos localizados en medio de la expresión se eliminan. O sea que vamos a eliminar ¿cuál? Vamos a eliminar este, que son los que están en medio, y estos. Y nos va a quedar ¿qué? El valor para los compradores y el costo de los vendedores. Entonces, podemos escribir el excedente total como
valor para los compradores. ¿Cuánto era el valor para los compradores? Los compradores estaban dispuestos a dar 1.200. Menos el costo de los vendedores, que es 700. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 1.200 menos 700, igual a 500. ¿Qué es este 500? Este mismo 500, ¿verdad? Es la suma de los dos excedentes. Entonces, simplificando la fórmula, el excedente total es valor para los compradores menos el costo de los vendedores. El excedente total en un mercado es el valor total para los compradores de un bien medido por su disposición a pagar menos el costo en que incurren los vendedores para proveer esos bienes. Entonces, ya habíamos dicho que él estaba dispuesto a pagar 1.200. Era su disposición, esta su disposición a pagar. Y el costo del productor fue 700. La resta de ambos daba 500, ¿verdad? Que era la suma del excedente del consumidor, 400, más el excedente del productor, que era 100. 400 más 100, 500. 500. Sigamos. Eficiencia del mercado. Si la asignación de los recursos maximiza el excedente total, decimos que la asignación es eficiente. ¿Y cuándo la asignación es eficiente? Cuando el mercado produce en el equilibrio. Entonces, la asignación de los recursos es eficiente. Si una asignación no es eficiente, o sea, que no se está produciendo en el equilibrio, entonces existen ganancias potenciales del comercio entre compradores y vendedores que no se están realizando. La asignación es ineficiente si los vendedores no producen un bien al costo más bajo. No lo producen al costo más bajo, es ineficiente, porque la idea es que produzcan al costo más bajo. Y la asignación es ineficiente si los compradores que valoran más un bien no lo pueden consumir. Si no pueden consumirlo, no pueden obtenerlo, entonces la asignación es ineficiente, ¿verdad? La asignación de los recursos. Veamos, que si estamos hablando de eficiencia del mercado, pues hay que saber cuál es el concepto. Y la eficiencia dice es que la propiedad que tiene una asignación de recursos de maximizar el excedente total recibido por todos los miembros de la sociedad. O sea, de maximizar el excedente de ¿qué? Tanto del consumidor como del productor. ¿Por qué? ¿Quiénes son los miembros de la sociedad? Pues los compradores y los vendedores. ¿Y qué es igualdad? Estos dos términos ya los habíamos visto antes, ¿verdad? En el primer parcial. Igualdad, propiedad de distribuir la prosperidad económica de manera uniforme, equitativa, ¿entre quiénes? Entre compradores y vendedores, ¿verdad? Entre compradores y vendedores. Evaluación del equilibrio. El excedente del consumidor, ya hemos dicho que era, ¿qué? Si yo le pongo una gráfica acá, el excedente del consumidor, si aquí está el precio, era el área por encima del precio y por abajo de la curva de demanda, o sea, esta parte, ¿bien? Y el excedente del productor, oferta, demanda, cantidad, precio, ¿bien? Y el excedente del productor es igual al área por debajo del precio, por debajo del precio y por encima de la curva de oferta. Entonces, todo este triángulo es el excedente total, ¿verdad? El excedente total, porque ahí usted suma tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor. Por tanto, el área total entre las curvas de oferta y la demanda hasta el punto de equilibrio, o sea, todo esto hasta acá, el punto de equilibrio es este. Este es el punto de equilibrio. Representa el excedente total en el mercado. Veamos esto. Aquí está, mira. Ya bonito, ¿verdad? Dice, evaluación del equilibrio del mercado. Cuando un mercado está en equilibrio, el precio determina los compradores y vendedores que participan en el mercado. Si usted está conforme con ese precio, va a participar. Si usted fuera consumidor,
¿Está conforme con el precio? Va a participar. Si usted fuera productor y el precio que está en el mercado de su agrado, pues va a participar. ¿Ve? Va a participar. Los compradores que valoran el bien más que el precio, representados por el segmento AE, o sea, que estos compradores de aquí, aquí, son los que más, el segmento de los compradores que valoran el bien, ¿verdad? Los que valoran el bien. Entonces, esos van a participar. Esos van a participar en el mercado. En la curva, en esa curva de demanda, ¿verdad? Usted tiene que ver ahí los que van a participar en la curva de demanda. Deciden comprar el bien. Los compradores que valoran el bien menos, que para ellos no tiene ese valor precio, al precio de equilibrio, ¿verdad? No van a participar. ¿Quiénes no van a participar? Este segmento, el que está por abajo del precio de equilibrio, ¿bien? Esta gente no van a comprar el producto. De A a E, de aquí de A a E, esta gente va a comprar el producto. Esta gente de E a B no va a comprar el producto porque no lo valora. Usted se acuerda que habíamos hablado de la disposición a pagar. La disposición a pagar, bueno, ya lo vamos a ver en la otra gráfica, disculpen. Dice, ahora, los vendedores que tienen costos menores, recuerda que los costos eran desde aquí, desde las abscisas hasta la curva de oferta. Los vendedores que tienen costos menores que el precio, representados por el segmento CE, o sea, estos de CAE, estos productores van a participar en el mercado, van a decidir producir y vender el bien. Pero los vendedores cuyos costos son mayores que el precio, estos no van a participar. ¿Quiénes no van a participar? Los de E a D. Estos productores no van a participar porque, miren, el precio es este. Y sus costos son estos. Son muy altos los costos. Entonces, esta gente no va a participar. Mientras que estos, sus costos son bajos o menores al precio de equilibrio. Entonces, esos sí van a participar, ¿verdad? Sí van a participar. Bien. Veamos. Aquí. Acá, miren. ¿Cómo vamos a interpretar esta figura? Tenemos que estar muy claros de lo siguiente, miren. Esta curva deberían de ser del mismo color para esta curva roja chiquita va hasta donde llega hasta la curva de oferta, que serían los costos para los vendedores. Esta también debería haber sido roja, ¿verdad? Para que usted identificara que son los costos de los vendedores. ¿Desde dónde? Desde las abscisas, el eje horizontal hasta la curva de oferta, ahí están representados los costos. Y vamos a hacerlo así. ¿Ok? Entonces, esto, mire, ya está en rojo. Y esto en rojo son los costos. Bien. Ahora miremos cómo medimos el valor que le dan los compradores o la disposición a pagar de los compradores. Va a ser desde las abscisas hasta estas curvas, estas flechas moradas, hasta la curva de demanda. Bien. Entonces, las flechas moradas son el valor que los compradores le dan al bien, o sea, su disposición, lo que están dispuestos ellos a pagar. Y las flechas rojas, o fucsia, parece más bien fucsia, esos son los costos en que incurren los productores o vendedores en producir o vender ese producto, producir ese producto. Veamos qué dice acá a la derecha, parece. Para interpretar esta figura es necesario tener presente que la curva de demanda refleja el valor que le dan los compradores al bien. Ya dijimos, ¿verdad? Las flechas moradas. Y la curva de oferta refleja el costo para los vendedores. O sea, las flechas, hasta donde llegan las flechas fucsia, ¿verdad? Para maximizar el excedente total, se escogerá la cantidad donde se intersecta la curva de la oferta y la demanda. ¿Dónde se intersectan? Aquí. Ahí se intersectan porque ahí está que el equilibrio. Entonces ahí es donde se maximiza el excedente total. Tanto productores como consumidores están felices en ese punto. Los productores pueden vender
los demandantes están, valga la redundancia, demandando, ¿bien? El resultado de equilibrio es una asignación eficiente de los recursos. Por eso dice que lo mejor es estar en equilibrio, porque los recursos son asignados eficientemente. Digamos, un gobernante puede, por tanto, dejar el resultado del mercado como lo encontró. Si lo encontró en equilibrio, lo deja en equilibrio. O sea, dejar actuar las fuerzas del mercado por sí solas. Dejar actuar las fuerzas del mercado por sí solas quiere decir dejar que el precio determine quiénes van a ofrecer el producto y quiénes van a comprar el producto. Esta política de dejar actuar al mercado se conoce como laissez-faire, una expresión en francés que literalmente se traduce como dejar hacer. Hay que dejar al mercado que trabaje, ¿verdad? Libremente, que trabaje libremente. Bien, que trabaje libremente. Para concluir este capítulo, consideremos brevemente dos de los supuestos más importantes, dos de los supuestos que asumimos en este capítulo. Primero, en nuestro análisis supusimos que los mercados son perfectamente competitivos, o sea que es un libre mercado, ¿verdad? O perfectamente competitivos o mercado de competencia perfecta, es lo mismo. En el mundo real, sin embargo, la competencia en algunas ocasiones dista mucho de ser perfecta. En algunos mercados, un solo comprador o vendedor, ¿verdad? O un pequeño grupo de ellos. Cuando solo existe un vendedor, ya sabemos nosotros que era un monopolio, ¿va? Y cuando hay un grupo de vendedores, decíamos que era un oligopolio. Entonces, esta gente controla el precio del mercado. A esta capacidad para influir en el precio, porque imagínense, si es un monopolio, esa empresa pone el precio, influye increíblemente el precio. Y si son poquitos los que influyen en el precio, también un oligopolio, tampoco es bueno para nosotros, ni tampoco el monopolio ni el oligopolio es bueno para el consumidor, o más bien para toda una nación. Eso de influir en los precios se llama poder de mercado. Este poder puede causar que los mercados sean ineficientes. ¿Por qué pueden ser ineficientes? Porque mantienen tanto el precio como la cantidad lejos del equilibrio entre la oferta y la demanda. Y ya hemos visto que el equilibrio es lo que hace que el excedente total se magnifique, ¿verdad? Segundo supuesto, en el análisis se supuso que el resultado del mercado afecta únicamente a los compradores y vendedores del mismo, o sea, a los compradores y vendedores de un producto. Sin embargo, en el mundo real, la decisión de los compradores y los vendedores, los compradores de comprar ese producto y los vendedores de venderlo, afecta a otras personas que no compran ni venden el producto. Por ejemplo, la contaminación es un ejemplo clásico. Puede ser que haya un producto que contamine el ambiente y yo no lo compre. Si yo fuera vendedora, yo no lo venda. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la contaminación del ambiente me va a afectar sin que yo participe en el mercado. El uso de pesticidas en la agricultura, por ejemplo, afecta no solamente a quienes lo fabrican y a los agricultores, que son los que van a producir ese producto. No solo a ellos les afecta, sino también a muchos otros que respiran el aire, porque cuando se ponen pesticidas, el pesticida se va en el aire. Y si en la otra parcela hay, por ejemplo, que mi parcela sea de pepinos y la otra parcela sea de tomates, aparte de que me afecta a mí, allá, que vendo los tomates, que estoy produciendo tomates, afecta a todos mis empleados, porque respiran el aire, en el aire va contaminado por los pesticidas. Estos efectos secundarios que mi empresa hace y perjudica a otros, esos que efectos secundarios, ¿va? Que mi empresa hace y perjudica a otros, se llaman externalidades, ya lo habíamos visto en el primer parcial. Hacen que el bienestar en el mercado dependa de otros factores y no únicamente del valor para los compradores y el costo para los vendedores. Como los compradores y vendedores no toman en cuenta estos efectos secundarios cuando deciden
cuánto consumir y producir, el equilibrio del mercado puede ser ineficiente desde el punto de vista de la sociedad. Pero recuerde que el mercado no se rige por el punto de vista de la sociedad, se rige por esas dos fuerzas, ¿verdad? Que son los compradores y los vendedores. El poder de mercado y las externalidades son algunos ejemplos de un fenómeno general llamado falla de mercado. Ambos, ¿verdad? Este fenómeno es la incapacidad que tienen algunos mercados sin regulación de asignar los recursos de una manera eficiente. Cuando los mercados fallan, las políticas públicas pueden remediar el problema e incrementar la eficiencia económica. Pero ahí es cuando ya se interviene, ¿verdad? Ya deja de dejar actuar a las fuerzas del mercado, ¿verdad? A las fuerzas del mercado, ¿verdad? La intervención nunca es buena. No es bueno controles de precios, no es bueno subsidios, no son buenos los impuestos, ¿verdad? Hay que dejar trabajar el mercado libremente, libremente. Bueno, si tienen preguntas, yo encantada se las evacúo, ¿verdad?